Momento de hablar ahora del acuerdo en el Parlamento sobre la caja de profesionales. Hay ley, fue aprobada y esto es lo que se resolvió. El Parlamento aprobó la reforma de la Caja de Profesionales con aportes del 50% de activos y pasivos y 50% de rentas generales. De esta forma, los activos pasarán a aportar el 22,5% del sueldo ficto que corresponde a su franja. Este será gradual, comenzando con un 18,5%, subirá 2% en el 2026, un 1% más en el 2027 y otro 1% en el 2028. Además, se crea un nuevo impuesto para los pasivos que se divide en 3 franjas. Aquellos que ganen hasta 39.456 pesos estarán exentos de impuestos adicionales. Quienes cobran entre 39.456 y 65.760 pesos pagarán el impuesto del 2% y a las jubilaciones que superen los 65.760 pesos se les gravará el impuesto del 5%. La tercera fuente de financiamiento proviene de rentas generales, que aportará 218 millones de pesos mensuales y a partir del 2026 una suma equivalente a 2,5 veces la recaudación del nuevo impuesto a los pasivos. Esta ley, por lo que estuvimos viendo, tiene caminos. La persona va a poder quedarse aportando la misma cantidad de dinero que está aportando en el día de hoy. Si no puede seguir, puede bajar a otra categoría o cambiar de grupo de ficto. Es decir, que se le dan los caminos para que la persona pueda seguir generando su propia jubilación. Si bien en la propuesta original del Poder Ejecutivo contaba con un aporte menor sobre todo de la sociedad, del Estado, de los aportes de rentas generales y un aporte un poco mayor de los beneficiarios, de los activos y los pasivos. Luego eso se fue modificando en función de algunas propuestas y bueno, quedamos como en un 50 y 50%, 50% le aportan los activos y los pasivos y el otro 50% el Estado y por tanto creo que es una situación medianamente equilibrada. No era la propuesta inicial nuestra, pero nosotros sabemos que difícil es que la propuesta que tú mandas de primera es la que salga. Yo, por supuesto, quería otra cosa. ¿Pero cambia mucho la ecuación económica el hecho de que pase a aportarse ahora 30, 40 millones de dólares más? No, pero de no ser así serían 160. Y después hablando con el ministro Odone me quedé corto en esa pregunta que le hice al presidente, ¿eh? No son 30, 40 millones de más, son bastante más. En el caso del próximo año va a pasar a ser un aporte de 78 millones de dólares. En el año 2026. Y este año, que iban a ser unos 15, si no estoy mal, estoy de memoria tratando de recordar lo que hablé con Odone hace 2 días, van a pasar a ser 40 y algo. 36 creo que son, perdón. 30 y algo, 40 y algo. Este año, 78, eso sí lo tengo seguro, el año que viene. Conclusiones. Bueno, este tema data de mucho tiempo antes, no es que estamos en este momento solucionando un problema que fue reciente y que, bueno, no nos quedó otra que apurarnos a solucionarlo. De hecho, el proyecto que se termina votando el pasado miércoles en el Parlamento es muy similar, a grandes rasgos, al proyecto que presentó la calle Pou en 2023. Que acá yo lo que destaco es la actitud política del Parlamento. En 2023, cuando se presenta el proyecto, el Frente Amplio reclama, más diálogo, más apertura, más tiempo, que es algo que el Frente Amplio tiene como eso instalado de que ellos necesitan muchísimo más tiempo del que lleva la discusión en el Parlamento. Lo reclamaban con la LUC, lo reclamaron con la reforma de la Seguridad Social, siempre precisan más tiempo para discutir las cosas. O sea, se les paga a los legisladores para eso, para que discutan en el tiempo que les corresponde las leyes. Bueno, precisaban más tiempo y criticaban de que la reforma que traía la calle Pou era un salvataje a la caja de profesionales que no era con una reforma profunda, que había que escuchar a todos para hacer una reforma mucho más profunda. El proyecto y la calle Pou advirtiendo en 2023 que la caja de profesionales iba a fundir en mayo de 2025. De hecho, si el 2 de julio no se votaba, y por eso es que se votó en el Senado a media tarde y nos pidieron un intermedio en diputados y lo terminamos votando a las 2 de la mañana, no tenía fondos la caja de profesionales este mes para pagar las jubilaciones. Entonces, mayo de 2025, el Frente Amplio presenta un proyecto cuasi idéntico al de la calle Pou, en lo que variaba era en porcentajes de aportación de rentas generales y de activos, pero la reforma era la misma, o sea, era un salvataje a la caja de profesionales, sigue sin estar resuelto el tema de fondo de administración de la caja, los profesionales siguen aportando por un ficto, no aportan en base al porcentaje de lo que cobran, sigue teniendo un montón de dificultades la caja en sí que no están solucionadas de fondo.
Pero ¿cuál fue la actitud del Partido Nacional, tanto en el Senado como en diputados? Votar el proyecto, porque entendíamos que había que votarlo igual, porque era una señal política para que se pudiesen votar las jubilaciones y se pudiesen pagar las jubilaciones. Que esa no fue la actitud que tuvo el Frente Amplio en 2023 y que a las soluciones concretas de reforma real de la caja no están. Lo único que a nosotros nos da un poquito de ilusión este proyecto es que hay un artículo que prevé la creación de un comité de expertos para en 120 días, más tardar 180, traer al Parlamento una solución concreta de la caja, una reforma real. Esa fue una idea que me parece de Botana, ¿no? Sí. Que lo planteó Botana para seguir analizando esto. Mauro. Bueno, justamente nosotros, una de las propuestas del programa del Frente Amplio es instalar el diálogo por la seguridad social, que ahora se va a instalar en unos días. Y es justamente una reforma estructural de la seguridad social, como se planteaba, la solución a esto. Obviamente van a terminar en convergencia las distintas cajas, como ya se ha votado, pero justamente la definición estructural es lo que se necesita y es a partir justamente de ese diálogo social de todos los actores de la sociedad a lo que nosotros apostamos. Con esta solución nosotros creemos que justamente no es una solución estructural, sino es una solución para poder apalear afrontar lo que pasa ahora, pero se necesitan mejores soluciones para esto. Con respecto a lo que se planteaba del diálogo, creo que es claro que el Frente Amplio apuesta al diálogo con la oposición. En este caso, por ejemplo, la amplia mayoría de las propuestas que propuso la oposición para mejorar esta ley se aceptaron por parte del Frente Amplio. Creo que era una cosa así de 77, de 60 se aprobaron. Eso quiere decir que justamente que el Frente Amplio tiene voluntad de diálogo, como en otras ocasiones no pasaba. ¿Eso? Bueno, yo creo que en esta cuestión del tiempo que se necesita, de que hay que hablar una reforma más profunda, hay que tener plazos, diálogos. Yo creo que está quedando muy lejos ese Uruguay que se adelantaba a los problemas sociales. Hoy en día parece que el Frente Amplio solo empieza a querer debatir los temas cuando el choque contra el iceberg es inminente. Lo planteábamos nosotros con la seguridad social en general. Ya cuando el Frente Amplio era gobierno, patearon la pelota hacia adelante, tuvo que venir el gobierno de la coalición a plantear hacer una reforma de la seguridad social. También con la reforma de la educación, ¿no? También tuvieron años viendo los índices de educación, no hicieron nada, tuvo que llegar el gobierno de la coalición para poner una cuestión sobre la mesa. En este caso de la reforma de la caja de profesionales pasó lo mismo. En 2023 nosotros como gobierno planteamos que había que darle una solución, teníamos más plazo, el Frente Amplio no acompañó y ahora tuvimos que votar esto de apuro porque si no, no se podían pagar las jubilaciones. Yo creo que acá el que está perdiendo es todo el sistema político, por un lado por el Frente Amplio que no discute los temas pesados cuando tiene la posibilidad de discutirlos, y nosotros como gobierno en su momento y como oposición ahora, tal vez también fallamos un poco en no ser más duros, en imponer los temas que entendemos que había que poner sobre la mesa. Marcos. Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de hablar de la caja, porque me parece que se han dicho algunas cosas que son muy preocupantes, ¿no? Primero, comparar la postura del Frente Amplio en cuanto a la falta de diálogo entre este salvataje a la caja, que es algo realmente urgente, la reforma de la seguridad social, que era algo mucho más grande, y la LUC, me parece una falta de respeto a la democracia. Digo, vos que ahora estás en el Palacio, pensar en discutir una ley de 500 artículos en 90 días y seguirlo sosteniendo como algo positivo, me parece una falta de respeto. Si Yamandu Orsi te mandara hoy, Pilar, una ley de 500 artículos que modifica toda la estructura del país, no te daría el tiempo a entender en cabalidad todo lo que está pasando. De hecho, en un mes entra el presupuesto con la misma cantidad de artículos muy probablemente, el y también tenés un plazo para leerlo. Está contemplado en la Constitución. Está bien, y tiene el mecanismo de ley de para leerlo, consideración también. Vamos a volver a entrar a esto. O sea, creo que seguir defendiendo que la sí. LUC, que modifica cuestiones legales de toda la entidad del país, es correcto. Oye, el presupuesto no. Y ahí es donde el Frente Amplio marcó la diferencia en que eso no nos parece correcto. Ahora, creo que, y volviendo y una mención, digo, ahí se cometieron errores, porque esto de hagamos las cosas rápido, que están planteando, por ejemplo, y ya que trajeron temas que no tienen nada que ver, me voy a tomar el mismo atrevimiento, subir a 4 años de prisión para las personas que entraban gramos de marihuana a la cárcel es un error que cometen por la falta de discusión en la LUC y después tienen que dar marcha atrás porque entendieron que se equivocaron. Entonces, creo que hay que buscar un equilibrio en que cuando hacemos reformas tan estructurales y sobre todo tan transversales, necesitamos darnos las discusiones y escuchar, que es lo que no hizo el gobierno anterior y creo que lo seguimos sosteniendo. Eso no significa no poder avanzar. Vuelvo a la caja. Creo que esta es una reforma que no le gusta a nadie, que es un salvataje, que es un pequeño plazo que nos estamos dando para tener los tiempos de dar la discusión que realmente necesitamos sobre cómo tiene que funcionar la caja. A mí me preocupa un poco que la oposición haya forzado a este aumento del gasto en rentas generales y le consulto a la gente, creo que nadie está de acuerdo o no nos parece lo mejor que toda la ciudadanía, que rentas generales sea quien tenga que aportar todavía más para sostener una caja. Y quiero
mencionar algo que a veces se pierde en el debate público. La caja es paraestatal. La caja de profesionales es una caja dirigida por los profesionales y sus autoridades son electas democráticamente por los profesionales. Los principales responsables de la situación de la caja son los propios profesionales, por acción o por omisión en la dirección de esa caja. No somos toda la sociedad. Quienes no son profesionales, quienes aún no somos profesionales, no tenemos capacidad de incidencia. O sea, lo han tenido los gobiernos, pero en minoría en el directorio, y eso hay que remarcarlo. No tenemos capacidad de incidencia y hoy somos en gran parte quienes estamos asumiendo la responsabilidad de esa caja. Entonces, para mí es fundamental marcar esto y para muchos profesionales que están poniendo el grito en el cielo, aunque ahora la reforma fue bastante menos dura con ellos, que yo entiendo la situación y entiendo el enojo, recalcar la importancia de la participación ciudadana. Parte de vivir una democracia plena es que no es solamente ir a votar cada 5 años un conjunto de diputados y senadores, es vivir una democracia plena en toda la sociedad y la elección de las autoridades de la caja es en parte eso. Muchos de los que hoy son los principales referentes de los profesionales que están reclamando por estos aumentos son parte o son responsables de haber dirigido la caja y haberla llevado hasta esta situación. Una caja que hace muchos años se sabe que con la estructura de financiamiento y de pagos que tenía no era sostenible y que igualmente se dieron, por ejemplo, aumentos en las jubilaciones. ¿Eso? Recién Marcos planteaba de los que todavía no son profesionales. Y claro, imagínate esa situación de que te recibís y tenés que pagar un aumento que no tiene nada que ver con lo que vos ganás por una situación de la que vos no fuiste causante. Esa situación es injusta. También es injusto que lo tenga que pagar todo el pueblo uruguayo. Ahora, hay un hecho que es real y creo que todos vamos a estar de acuerdo, es si yo pongo la carga únicamente sobre los afiliados, son personas que lo van a sentir directamente en el bolsillo. El Estado tiene otra espalda para responder ante cuestiones sociales de esta envergadura, por ejemplo. ¿Pilar? Yo tengo 3 comentarios. Uno con respecto a lo que decía Mauro sobre las propuestas que se hicieron esta vez y que el Frente Amplio aceptó de las modificaciones a la ley, porque hubo propuestas. Cuando se trató en 2023, el Frente Amplio solo decía que estaba en desacuerdo y no arrimó ni una sola propuesta. Solo decía que había que tener más diálogo. ¿Más diálogo para qué? Si tuvieron un montón de comisiones con un montón de diálogo y el proyecto terminó siendo el mismo. Con respecto a lo que decía Marco sobre el tema del aporte de rentas generales, está bien, estamos de acuerdo, no tiene por qué pagarlo el pueblo. Ahora, ¿quién se piensa que iba a pagar las jubilaciones si la caja se fundía y no teníamos ningún tipo de solución? Todo el pueblo. Ni siquiera iba a ser 160 millones de Claro, dólares, ¿no? Ni siquiera iba a ser con un aporte de los profesionales y otra parte de rentas generales. Esto es una ayuda que le da el Estado para que puedan pagar las jubilaciones, pero con el compromiso de que esta solución termine siendo una reforma real de la caja. Y de nuevo, yo comparto con todos de que obviamente es injusto, pero porque es injusto también para los propios profesionales como está distribuida la caja. Es más, el otro día en el Parlamento, previo a la votación, todos los parlamentarios tenían que ampararse en un artículo del reglamento de la Cámara para decir si eran profesionales o no. El 90% de los parlamentarios que estaban ahí eran profesionales declarados en no ejercicio, que es el problema que tiene la caja, la cantidad de profesionales declarados en no ejercicio porque no aportan a la caja de profesionales, porque no ejercen su profesión. ¿Y qué mensaje le damos también a las nuevas generaciones, que era lo que yo remarcaba ese día en la Cámara? Vos tenés a un montón de gurises que están a punto de recibirse o están eligiendo su carrera profesional. ¿Cuál es el mensaje? No, gurises, ni se reciban porque ¿para qué van a seguir aportando a la caja? Porque esto nunca nos va... Vamos a jubilarnos por el BPS, que por lo menos nos da un poquito más de tranquilidad, que tampoco es la estabilidad que debería de darnos, pero nos da un poquito más de estabilidad. La otra polémica que se instaló fue la de los dependientes, ¿no? Porque de hecho los contadores proponían que algún sector de los dependientes también aportaran, ¿no? Hoy hay aproximadamente unos 100.000 dependientes profesionales y lo que entendían los contadores era que si aportaban 28.000 aproximadamente de ese número, ya la caja estaba en otra situación económica, ¿no? Sí, pero igual de todas maneras sigue siendo también injusto. Entonces creo que el debate de fondo que se tiene que dar, que repito, si lo que querían era diálogo, si lo que querían era apertura, si lo que teníamos era un margen más de tiempo, 1, no presentás un proyecto de ley un mes antes de que se funda la caja, 2, presentás un proyecto de ley con una reforma un poco más estructurada. Si ya tenías la solución, desde 2023 se funde la caja 3 meses después de que asume el gobierno. Pero este problema Marcos, lo venimos discutiendo de antes. El antes. problema de la caja viene desde mucho antes, por lo menos tiene data de hace 10, 20 años. En 2023 vos advertís de que no te gusta la reforma que trae el gobierno porque es un salvataje y querés una reforma profunda, tenés de 2023 a 2025 para presentar una reforma y presentás el mismo proyecto que presentó la Calle Pou. Entonces se cae también el relato de querer una reforma profunda. Lo que no quisieron fue asumir el costo político de tener que reformar la caja de profesionales, en este periodo de gobierno es igual. Como tampoco quisieron asumir el costo político
político de tener que reformar la seguridad social y lo tuvo que hacer el gobierno de la coalición. Es un costo político, es durísimo porque nadie queda contento, porque es un problema tremendo para solucionar. Pero lo que no quiso el Frente Amplio fue quemarse la ropa antes de la campaña electoral. Y cuando tuvieron que hacerlo, vino el Partido Nacional a salvarle las papas, a ponerle el voto afirmativo, porque igual llegaban al voto para poder sacar el proyecto. Sin embargo, el Partido Nacional dio una señal política de decir, lo votamos igual, porque acá hay que dar una señal como sistema político. Estamos salvando las jubilaciones de los profesionales porque si no, no se pueden pagar. No es lo mismo bueno, igual va a salir el proyecto porque conseguían los votos para que salieran ambas cámaras, nosotros ni tenemos por qué darlo. Lo dimos igual, que no fue lo que hizo el Frente Amplio en 2023. Entonces, ojo, porque eso también hay un debate hasta filosófico. Yo creo que la postura del Frente Amplio en 2023 ya la reconoció el ministro Donne y ya hemos sido autocríticos, fue un error. Y creo que ha sido claro, y yo lo dije en este programa hace 3 o 4 programas, así que creo que no estuvo bueno lo que pasó en ese momento. Creo que igual el Frente Amplio hoy está asumiendo las responsabilidades, hizo un salvataje. A mí me parece que este salvataje debería haber tenido menos carga sobre rentas generales y eso fue lo que se propuso. Me parece que el Frente Amplio construye un diálogo político que no pasó en el gobierno anterior, donde la propuesta que estaba ingresada no es la que sale, porque se dio una discusión política y se llegó a un intermedio. Creo que eso es una construcción parlamentaria que lamentablemente no pasaba en el periodo anterior. Y que va a permitirnos, por ejemplo, la propuesta que hizo un senador del Partido Nacional, que es esto de, bueno, tener una comisión que rápidamente busque una reforma estructural. Ojalá se consiga, yo soy un poco escéptico de que en 120 días se pueda construir, porque justamente hay un montón de intereses que están acá, que va a haber que tocar, y acá yo creo que hay que volver un poco más atrás y dar la discusión de fondo de quiénes van a salir perjudicados, porque obviamente alguien va a tener que salir perjudicado en esta discusión. Creo que la caja fue diseñada en un sistema insostenible y inclusive reconocido por muchos profesionales, hay jubilaciones que se subieron por encima de lo que la propia caja puede pagar. Entonces, la discusión que hay que dar es, esos profesionales tienen que, lamentablemente, perder algunos de esos derechos que adquirieron porque es insostenible. Y lo que no podemos permitir es que el pueblo uruguayo sea quien pague en su generalidad ingresos que además son muy altos de jubilaciones que se subieron sobre lo que el sistema permitía. La responsabilidad de quién es, de los propios profesionales que, como decía antes, por acción o por omisión permitieron eso. Bien. Y la solución por dónde tiene que ir, por atacar esos altísimos ingresos que no son sostenibles. No puede ser que sea Rentas Generales quien aporte a solucionar eso. Ahora, vamos a ver cómo se da esta discusión en el Parlamento, porque me parece que, primero, es muy complejo tocar derechos adquiridos, pero creo que es la única solución. Si no, el pueblo uruguayo entero va a terminar pagando un error que cometió un directorio de asignar jubilaciones demasiado altas para la situación en la que tenemos. Ya lo está haciendo, ¿no? De alguna forma para cerrar la caja ya lo va a empezar a hacer. Todos nosotros estamos poniendo 40 de este año y 70 el año que viene millones de dólares debido a los errores que cometieron los propios profesionales. Vos hablabas recién y comparabas la discusión parlamentaria de esta administración con la de la administración pasada. Hay un paralelismo y una diferencia, ¿no? Sí, por supuesto, no hay mayoría parlamentaria. No hay mayoría parlamentaria. El año pasado la mayoría la tenía el gobierno, el oficialismo. Este año había que negociar. Sí, bueno, igual se le achaca mucho al Frente Amplio que en 2023 no sale este proyecto de ley, pero la coalición tenía mayorías parlamentarias y no consiguió sacar este proyecto. No, por supuesto, Cabildo no lo vota por las mismas críticas que tampoco aporta. Que tampoco lo, y ahora tampoco lo votó. No, tampoco lo votó y tampoco lo aportó. Exacto. Mauro. No, rápido así. Primero, se habla de la reforma de la seguridad social de anterior. El Frente Amplio no la votó no por no asumir los costos políticos, sino no la votó porque el Frente Amplio no está dispuesto a poner la carga siempre en los trabajadores como hizo el gobierno anterior. Y por eso también en el programa del Frente Amplio está modificar la ley actual de la reforma de la seguridad social justamente en un diálogo social. Y eso es importante mencionarlo. Porque si no parece que es el famoso palo en la rueda. No, el Frente Amplio defiende a los trabajadores y por eso nosotros creíamos que tenía que ser una reforma más justa, más equitativa, cosa que no fue claramente. Después, sobre esta ley en sí, si nosotros estamos de acuerdo, estamos contentos con esta ley, no estamos del todo contentos, pero es la ley a la que se pudo llegar justamente con los acuerdos. Yo acuerdo plenamente con lo que decía Pilar sobre las inequidades que hay dentro de la caja y que eso hay que trabajarlo en una reforma estructural, justamente en un diálogo que contemple todas las cajas y toda la seguridad social en conjunto, y por eso nosotros creemos que el diálogo sobre la seguridad social es muy importante porque hay que trabajar esas inequidades que se dan. Obviamente, en la caja de las jubilaciones son mucho más grandes que las del BPS, que creo que es 3,5 lo de los aportes en toda tu vida que da la caja de profesionales y 2,5 el BPS. Es decir, hay jubilaciones más altas con lo que uno aporta. De todas maneras, hay inequidades muy importantes, sobre todo, por ejemplo, con los profesionales que menos ganamos en general menos de 100.000 pesos, ¿no? Y eso es importante. Y una cosa que yo discrepo con Marcos es que yo sí creo que el Frente Amplio estuvo bien en no votar la ley de 2023. Creo que los aportes que se han hecho en esta ley son relevantes y justamente tratan para priorizar
que lo que ponga el Estado, que la plata que ponga el Estado vaya direccionada a otros recursos, porque muchas veces hablamos de aportar a infancia, de aportar a educación, a salud, pero se quiere que se aporten 140 millones a una caja como pasa también, y por suerte el Frente Amplio también pudo reformarla, no como quisimos, como la caja militar. También siempre se termina apostando a que el Estado ponga los recursos sobre sectores que ya tienen determinados recursos y no sobre los que supuestamente el consenso político es que hay que priorizarlos. Bueno, muy bien, vamos a hacer la pausa, vamos a cerrar el tema, en realidad el debate, ¿no? Pero vamos a escuchar en un ratito, mejor dicho, ver los resultados de la encuesta, tanto de Instagram como de X, y le voy a preguntar a ustedes qué hubieran votado. Porque son 3 opciones las que dimos. Claramente creo que por lo que ya dejaron dicho en sus declaraciones, creo que todos votarían el injusto. Pausa y ya venimos, dale. Bueno, vamos a la encuesta, ¿les parece? Momento final del programa, vamos a repasar los resultados. Empezamos por X, ¿cómo definís el acuerdo para salvar la caja de profesionales? Justo 6%, correcto 22%, injusto 72%, con una clara tendencia, ¿no? Del injusto sobre el resto. A ver qué pasó en Instagram. Justo 11%, correcto 29%, injusto 60%. Acá hay un poco más de paridad, pero igualmente el injusto domina. Enzo, si tendrías que haber votado. Voté correcto. Correcto. ¿Por qué? Y es injusto para todos, pero es el proyecto que había que hacer, es lo que había que votar por la situación lo meritaba. Correcto para vos. ¿Pilar? Injusto. Injusto por todos lados. Injusto porque no tiene por qué aportar el Estado, en eso coincido, pero injusto también para los profesionales, que se les sigue aumentando el aporte y en realidad no depende de todos los profesionales, sino de la administración de la caja. Sí. ¿Mauro? Sí, yo creo que hubiera votado correcto justamente porque... Correcto. Sí, porque si bien, como dice Pilar, tiene cierto grado de injusticia, sí, es el proyecto al que se pudo acordar en el Parlamento y por lo menos el Estado no tiene que poner el 100% de los recursos. ¿Marcos? Lo mismo, votaría correcto, sabiendo que es profundamente injusto. Bueno, con otro sentimiento. O sea, todos coinciden que es injusto, pero votarían correcto. Pero es lo que hay que hacer de la misma forma que los diputados. Bueno, obviamente, que como tuvimos que votarlo el miércoles. Sí. Bueno, nos vamos, señores, vamos a volver el jueves que viene. Hoy, el otro tema de resonancia en la jornada se lo lleva Shakira, que agotó el segundo Estadio Centenario, decía acá Pilar. No lo puede y creer. Un saludo especial al intendente de Montevideo y a los ediles bueno, que están todos todos los que están asumiendo el país, todos los ediles que están asumiendo. Estuvo Orsi en Canelones de mañana, estuvo en Maldonado, estuvo en Fraiventos, con algunos. Mañana va a estar en La Valleja y en Florida va a estar con la calle Pou también. Van a coincidir mañana Orsi y la calle Pou, 4 de la tarde, la presentación de Enciso. Pero hoy asumió Vergara, es verdad, y en realidad es la única asunción de Frente Amplio que no fue el presidente. Sí. Ese es el dato. Nos vamos, volvemos el jueves que viene. Que pasen bien, chao.